bien, vamos a continuar con la regulación del crédito fiscal vinculada a los comprobantes de pago. El criterio del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria ha sido incorporado en el decreto supremo que se ha expedido recientemente respecto en este caso al uso del crédito fiscal. Ustedes observan que respecto al uso del crédito fiscal tenemos ahí a la vista el decreto supremo 137-2011-EF. Este decreto supremo ha recogido por completo la regulación o los criterios del Tribunal Fiscal contenidos en esa resolución de observancia obligatoria al reglamento específicamente. Por ejemplo, en el caso de la anotación del comprobante de pago en el registro de compras, observen ustedes que el reglamento dice hoy día que el derecho al crédito fiscal se ejercerá en el periodo en que se realiza la anotación del documento. ¿Okay? O sea, está recogiendo el criterio de la jurisprudencia. Y en el caso de los comprobantes de pago hace lo mismo, exactamente lo mismo, y dice que para que un comprobante de pago permita ejercer crédito fiscal tiene que ser completo, con todos sus requisitos. Eso está en el artículo 6, numeral 2.1, inciso A del reglamento del IGB. ¿Ok? Aquí es importante hacer una referencia al artículo 19 del decreto legislativo 950, que es la anterior ley del IGB referida al uso del crédito fiscal. En esta norma se señalaba expresamente lo siguiente, que no otorgaba derecho a crédito fiscal a aquellos comprobantes de pago no fidedignos o falsos o que no tienen los requisitos legales o reglamentarios, o sea, esos tres grupos de los cuales hablé anteriormente. Pero además decía la norma que tampoco otorgaba derecho a crédito fiscal a aquellos casos en que SUNAT hubiera comunicado la baja de inscripción o que el contribuyente tenga la condición de no habido a la fecha en que hubiera emitido el comprobante de pago. Miren ustedes que aquí la norma está diciendo que no se tiene derecho a crédito fiscal, no solo en esos tres casos que acabo de mencionar de los comprobantes de pago con fallas, sino también cuando el proveedor tiene ciertas fallas, ¿no? El proveedor está dado de baja de SUNAT o el proveedor está como no habido. Y había un tercer grupo de supuestos que no otorgaban derecho a crédito fiscal, que son aquellos casos en que el contribuyente hubiera emitido, que hubiera emitido comprobantes de pago por operaciones exoneradas del impuesto. ¿Ok? Bueno, ¿qué ha ocurrido hoy día? Que con la 29.214 y 29.215 ya no se hace referencia a determinados supuestos que estaba en este decreto legislativo 950. Por ejemplo, ¿qué casos no están regulados hoy día con la nueva normativa? Por ejemplo, no está regulado el no habido. No está regulado el no habido. O no está regulado el comprobante de pago emitido por operaciones exoneradas. No se dice nada. Hoy día la norma no dice qué pasa cuando el comprobante de pago lo emite un no habido. O cuando el comprobante de pago se emite por una operación exonerada. ¿Otorgará o no otorgará derecho a crédito fiscal si es que esa operación exonerada se gravó indebidamente? Si la norma regula hoy día un nuevo mecanismo o una nueva exigencia respecto al emisor habilitado. Miren ustedes la norma de hoy. Para que el comprobante de pago otorgue derecho a crédito fiscal, el emisor tiene que estar habilitado. ¿Qué quiere decir emisor habilitado? Aquel emisor inscrito en el RUC y que no está dado de baja, que no esté incluido en algún régimen especial, por ejemplo el RUS, en donde no se puede emitir comprobantes de pago, y tenga su autorización de impresión. O sea, el emisor habilitado no es el no habido, ¿no? Teóricamente, emisor habilitado podría ser un contribuyente no habido, porque el contribuyente no habido está inscrito en el RUC y no está dado de baja. El no habido puede no estar en el RUS, es decir, podría estar en el régimen general y puede tener su autorización de impresión. Entonces, con lo cual un emisor no habido podría calificar como un emisor habilitado. La norma antigua es la parte de abajo, en la diapositiva, dice problemas relativos al emisor. La norma antigua era mucho más precisa, porque la norma antigua decía, si el emisor tiene estos problemas, no hay crédito fiscal.
¿Y cuáles eran los problemas de la norma anterior? Proveedor no habido, proveedor con baja de RUC, proveedor incluido en régimen especial, proveedor no contribuyente y proveedor exonerado. Miren ustedes, 1, 2, 3, 4, 5 supuestos en que el proveedor no otorgaba derecho a crédito fiscal. Y hoy día de esos 5 supuestos los hemos reducido a uno solo. El proveedor tiene que ser un emisor habilitado. ¿Y qué es emisor habilitado? El que no está dado de baja. O sea, de los 5 supuestos de la norma antigua hemos regulado prácticamente hoy día uno, que el emisor no esté dado de baja en el RUC. ¿Qué pasa con el no debido? No sabemos. ¿Qué pasa con el incluido en un régimen especial? Tampoco sabemos. ¿Qué pasa con un no contribuyente? Tampoco sabemos. ¿Y qué pasa con los exonerados? Tampoco sabemos. Creo que aquí la 29214 ha derogado los supuestos del decreto legislativo 950 sin meditar mucho sobre sus efectos, sobre sus consecuencias. Respecto a los problemas relativos al comprobante de pago, ya habíamos explicado hace unos minutos que el comprobante de pago con la norma antigua, que es la parte superior de la diapositiva, se clasifica en tres compartimentos diferentes: el comprobante de pago falso, el no fidedigno y el comprobante que no tiene requisitos. Y hemos explicado claramente que el comprobante de pago falso no se puede subsanar, mientras que el no fidedigno y el comprobante que no tiene los requisitos sí se pueden subsanar. Pues bien, la norma de hoy día, esa es la norma antigua. La norma de hoy día tiene una regulación un tanto más depurada, un tanto más exigente. Comprobante de pago con datos falsos, ese es el que no puede tampoco subsanarse, en eso coincide con la norma antigua. El comprobante de pago no fidedigno sí se puede subsanar y tiene el mismo contenido de la norma antigua. El comprobante sin los requisitos y características sí se puede subsanar, pero con una gran diferencia, que el comprobante de pago que no tenga los requisitos del artículo 1 de la 29215 no se puede subsanar. Y entonces ahí sí hay una diferencia sustantiva con la regulación antigua respecto de la nueva entre comillas, ¿no? Porque la 29215 es de abril del año 2008. Entonces la regulación actual de la ley 29215 exige que al menos el comprobante de pago para ser válido tenga los requisitos del artículo 1 de esta ley 29215. ¿Qué cosa es no fidedigno? Enmenaduras, correcciones, tachaduras, discrepancia con el registro de compras. Claro, el comprobante de pago dice X y en el registro de compras se pone Y. Eso es un comprobante de pago no fidedigno. O la copia y el original del comprobante de pago tienen información distinta. Claro, el comprobante de pago no puede tener información distinta entre original y copia, porque se entiende que el comprobante de pago se emite con copias autocopiativas, o sea, con papel autocopiativo. Por lo tanto, si hay datos diferentes, eso tenemos que dudar de su fehaciencia, ¿no? de su carácter fidedigno. Y también se agrega un supuesto que no se consigne la información con tinta en el original, o sea, en otras palabras que el comprobante de pago tiene que ser emitido de manera única, un único instante en el tiempo, es decir, con papel autocopiativo, ¿no? Que no se puede estar llenando la copia del original en momentos diferentes. Comprobante de pago con requisitos y características. Miren ustedes en este caso, yo aquí he tratado de hacer una explicación gráfica y didáctica de esto, que ustedes están apreciando en la diapositiva. Requisitos de primer grado. ¿A qué me refiero con requisitos de primer grado? Me estoy refiriendo a aquellos requisitos que necesariamente tienen que estar en el comprobante de pago. ¿Cuáles son esos requisitos de primer grado? Están en el tercer cajoncito de la diapositiva que ustedes están observando. Tiene que identificarse al usuario y al emisor. Tiene que identificarse el comprobante de pago, número, serie y fecha. Tiene que indicarse la descripción y cantidad del bien, así como el monto de la operación. Si esos requisitos no están en el comprobante de pago no vale. Es un papel sin valor tributario. ¿Ok? Si esos requisitos, que yo he puesto requisitos de primer grado, tienen errores, esos errores se pueden subsanar. ¿Ok? ¿Y qué pasa si los requisitos no son los que yo he puesto en la diapositiva como requisitos de primer grado? En ese caso, esos requisitos pasan a ser requisitos de segundo grado.
¿Y qué diferencia hay entre un requisito de primer grado y segundo grado? Que los requisitos de segundo grado, que son todos los demás requisitos que están en el reglamento de comprobantes de pago, se pueden subsanar, así haya un error o así haya una omisión sobre esos requisitos. Entonces, en los requisitos de segundo grado siempre cabe la posibilidad de subsanación, lo que no ocurre en los requisitos de primer grado, que si no están o se omiten, lamentablemente eso origina la pérdida de la condición de comprobante de pago. ¿Ok? Y bueno, la ley y el reglamento regulan aquellos casos en que los comprobantes de pago estén tan mal emitidos que tengan varios errores, ¿no es cierto? Que pueda ser un comprobante de pago falso, también puede ser un no fidedigno y también al mismo tiempo incumple con los requisitos reglamentarios, es decir, un comprobante de pago que está muy mal emitido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de situaciones? Bueno, en ese tipo de situaciones la norma dice, bueno, a ver, ¿qué pasa si tenemos un comprobante de pago no fidedigno, o sea, con tachaduras y enmendaduras, que tiene una gota de café en su contenido, y que además no reúne los requisitos y características? Y resulta adicionalmente que ese comprobante de pago tiene datos falsos, o que no tiene uno de los requisitos del artículo 1 de la 29.215. Por ejemplo, no está la descripción de la operación. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, el no fidedigno y el que no reúne requisitos y características se puede subsanar, pero no se puede subsanar el que tiene dato falso. Y tampoco se puede subsanar el que no tiene los requisitos del artículo 1 de la 29.215. Por lo tanto, si yo tengo un comprobante de pago de errores que son subsanales y errores que son insubsanales, prevalece por sentido común y porque la norma lo dice el requisito insubsanable, y por lo tanto ese comprobante de pago pierde validez. A ver, pongamos un ejemplo para digamos, hacer la clase mucho más amena. Imaginen ustedes el caso de un comprobante de pago que presenta todos los requisitos, por ahí tiene una ligera enmendadura, pero resulta que ese comprobante de pago, por ejemplo, dice transferencia de inmueble y no dice nada más. Ese comprobante de pago, que tiene una pequeña enmendadura, es un comprobante de pago no fidedigno, es un comprobante de pago que no presenta adecuadamente el detalle de la operación, porque simplemente dice transferencia de inmueble. ¿De qué inmueble? ¿Dónde está ubicado el inmueble? ¿Cuál es su partida registral? ¿Cuál es el número de identificación del inmueble? Estamos hablando de un comprobante de pago que omite un requisito esencial del artículo 1 de la 29.215, o es que lo está señalando de manera errónea. Si consideramos que se está señalando de manera errónea, quiere decir que ese comprobante de pago sí se puede subsanar. Pero si consideramos que la transferencia de inmueble es un dato inexacto, es un dato que en el fondo es una omisión, entonces ese comprobante de pago no se podría subsanar. ¿Ok? Esa es un poco la explicación de este punto. Este caso es bien interesante. Hace referencia a la operación no real subsanable. ¿Qué es la operación no real? La operación no real tiene dos acepciones. Operación no real, eso está regulado en el artículo 44 de la ley del IGB. La operación no real es aquella que constituye una operación simulada por completo, es decir, lo que vulgarmente se conoce como compra de facturas. La operación no real, evidentemente, no otorga crédito fiscal. Y además, el emisor del comprobante de pago está obligado a pagar el IGB contenido en ese comprobante de pago que se emite por una operación no real. Sin embargo, hay una segunda acepción de operaciones no reales. Las operaciones no reales en que la operación existe, pero el comprobante de pago que se emite por la operación no real lo hace un tercero. Ejemplo, imaginen ustedes que yo me dedico a vender bienes, ¿ok? Pero yo soy informal, no emito facturas, y le pido a mi vecino que emita la factura, ¿ok? Y le vendemos al cliente, y el cliente en este caso recibe los bienes de la persona que está haciendo la venta, que soy yo, con el comprobante de pago del vecino. La persona que adquiere este bien puede conocer que hay en ese caso esta operación irregular, o puede no conocerla.
Si la persona que me está comprando en estas condiciones no conoce que hay una connivencia entre quien vende y entre quien emite, entonces el cliente tiene buena fe. Y si el cliente tiene buena fe, puede usar el crédito fiscal. A ese caso está haciendo referencia esta diapositiva. Operación no real subsanable. ¿Ok? Cuando el cliente tiene buena fe. Si tenemos una operación no real subsanable, en que el cliente tiene buena fe y además tiene datos falsos, los datos falsos no se pueden subsanar. O además no tiene los requisitos del artículo 1, tampoco se pueden subsanar. Entonces en ese caso lo subsanable da paso a lo insubsanable y por lo tanto en este caso esta situación genera un caso de una situación en que no se puede subsanar el crédito fiscal. Este tercer supuesto hace referencia al emisor no habilitado. El emisor no habilitado es aquel que tiene baja de RUC, ¿ok? Tiene bajo de RUC o está en el RUS y emite un comprobante de pago, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si este señor emisor no habilitado emite un comprobante de pago y encima lo emite mal? Es no fidedigno o no tiene los requisitos. ¿Qué pasa en este caso? Esta situación no está regulada expresamente, pero entendemos, aunque no esté regulada expresamente, que en este caso, si el emisor está no habilitado, quiere decir que no otorga derecho a crédito fiscal. Y por lo tanto, aun cuando en este caso esta situación no esté regulada expresamente, entendemos que si el emisor no está habilitado, no se puede ejercer el derecho al crédito fiscal. Cuarto supuesto, el proveedor es no habido y el comprobante de pago que emite el no habido tiene problemas, es un comprobante de pago no fidedigno o no reúne los requisitos y características. O sea, el comprobante de pago tiene fallas, siempre y cuando no sea falso, porque el falso es insubsanable. Entonces acá estamos poniendo el no habido que emite comprobantes de pago mal, con ciertos defectos y con ciertos errores. Y aquí yo he puesto ya una opinión, que es subsanable. ¿Se puede subsanar el comprobante de pago emitido por un no habido? En mi opinión, me parece que sí. Creo que sí, porque el no habido hoy día no es un supuesto que esté prohibido expresamente por la norma en cuanto al uso del crédito fiscal. Ustedes dirán, oiga, doctor, pero el no habido no otorga costo-gasto para renta. Por lo tanto, si no otorga costo-gasto para renta, no otorga crédito fiscal para efectos del IGB. Creo yo que esa regulación del impuesto a la renta no tiene por qué trasladarse al IGB, no al menos en este punto. Si bien para efectos del impuesto a la renta no es costo-gasto, la exigencia de que no sea costo-gasto para efectos de renta no se traslada automáticamente a IGB. Para efectos del IGB, la evaluación del costo-gasto tiene que hacerse en función a su propia normativa. Y lo que yo creo en este punto particular es que cuando la ley del impuesto a la renta dice que determinado costo-gasto no es deducible, esos costos o gastos no deducibles se trasladan al IGB cuando estamos hablando de distinguir entre gastos personales y gastos empresariales. Por ejemplo, si la norma de renta dice que los gastos de representación solo se deducen hasta el 0.5% porque estima que lo que excede ese monto ya no es un gasto empresarial, sino un gasto personal, en esos casos sí, el que no sea gasto para renta también opera para IGB, pero el caso del no habido no tiene que ver con esa situación. El caso no habido es un mecanismo de control, y el mecanismo de control está en renta, pero no está en IGB. Y si no está en IGB, creo yo que técnicamente se puede decir que el comprobante de pago emitido por un no habido es un costo-gasto para fines del IGB, es un costo-gasto, y por lo tanto creo que es posible ejercer el derecho a crédito fiscal. Bueno, y por último, ¿qué pasa cuando tenemos estos comprobantes de pago no fidedignos o que no tienen los requisitos y características y puedo subsanar? O sea, la ley me permite subsanar. ¿Cuáles son los mecanismos de subsanación? Bueno, los mecanismos de subsanación son básicamente tres: transferencia de fondos, cheque no negociable y órdenes de pago. Todos estos requisitos están regulados en el artículo 6 del reglamento del IGB. Y básicamente lo que tienen que hacer es revisar su contenido. Estas son normas de bancarización especial que obligan a cumplir con la transferencia de fondos, con los cheques no negociables o las órdenes de pago dentro de determinados plazos, 4 meses desde la emisión del comprobante de pago y con todos los requisitos y detalles que está en esa norma.